Cordial saludo, mi nombre es José Benavides Cabezas, eh, estudiante de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística, SITBA. Les vengo a presentar sobre conceptos introductorios de la formación de usuarios de la información. Veremos sobre los conceptos sobre usuarios de información, formación de usuarios, los hitos importantes de la información de usuarios, sociedad de la información y finalizaremos con la alfabetización informacional de manera un poquito más profunda. Empezaremos con los conceptos y sobre la alfabetización. La alfabetización es la capacidad que se tiene de leer, escribir y hacer cálculos sencillos, pero pues también la habilidad eh, para aprender y adquirir pues ese conocimiento. ¿Para qué nos sirve la alfabetización? Nos sirve para comunicarnos, alcanzar metas, objetivos personales y pues obviamente ser activamente en nuestra sociedad. La formación es algo que tenemos todos o que tenemos todos, valga la redundancia, y que podemos aprender y que podemos formarnos en cualquier momento de nuestra vida. Pero hay lugares específicos donde se imparte esa formación. ¿Y cuáles son lugares específicos? Esos lugares específicos hablamos sobre qué es los colegios, las escuelas, las universidades, los centros de educación como tal. Entonces, esos son como los lugares específicos, pero realmente la formación está en el desarrollo personal. Tenemos también el otro concepto sobre la alfabetización informacional, y la alfabetización informacional es primero saber buscar la información. Después de saber buscar esa información es entenderla y decidir si esa información que hemos buscado, que hemos entendido, es confiable o por el contrario, esa información no es para nada confiable y si esa información se puede usar o no se puede utilizar. En ese mundo donde más adelante veremos la era de la información, pero es importante la alfabetización informacional porque de ella determina qué tipo de información queremos compartir hacia las demás personas. Es importante la alfabetización informacional porque nos sirve, pues, primero tomar decisiones y crear un concepto personal y propio. La era de la información, hablamos de que es esta época donde pues tenemos acceso rápidamente a la información, donde la información es asequible, está disponible para todos y pues esa información la podemos encontrar gracias a las redes sociales, teléfonos inteligentes, al internet, a la inteligencia artificial. Entonces, es información que está accesible para todos. Esa es la era de la información. Tenemos, en este momento estamos en la era de la información, donde la información es rápidamente asequible. Por lo menos lo que pasa en el otro lado del mundo, a este lado ya se tiene conocimiento realmente de lo que pasó, las diferentes versiones, las diferentes opiniones que hay sobre los hechos que se están sucediendo a nivel global. Por eso sí, por eso volvemos un poquito atrás y dentro del concepto de alfabetización informacional abarca de que todo ese tipo de información que realmente podemos utilizarla, si realmente veraz, eficaz y pues realmente la podemos compartir hacia las demás personas y que no se conviertan en fake news, es decir, noticias falsas o información falsa en este caso, no necesariamente tiene que ser ningún tipo de noticia. Tenemos la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. La sociedad de la información es aquella que imparte o comparte ese tipo, pues la información a nivel general. La sociedad del conocimiento es aquella grupo de personas o aquellas personas que buscan generar conocimiento, crear conocimiento, desarrollar ese conocimiento de manera que sea progresivo para el aprendizaje a nivel general, de docentes, de aprendices, de estudiantes, de formadores, etcétera. La red de conocimiento es el mecanismo del cual nos permite poder crear ese conocimiento. Tenemos la sociedad, pero la sociedad necesita una red, es decir, necesita de otras personas, de otros diferentes aspectos
para poder crear un nuevo conocimiento. El conocimiento no se crea pues de la nada ni de dos personas, sino que se crea de las opiniones de diferentes personas, de las vivencias de las diferentes personas, y todas coinciden con una sola, desarrollan una sola, y pues asimismo van creando conocimiento, van desarrollando conocimiento. Formación de usuario. La formación de usuario es la mezcla, orientación, educación y la introducción de manera proporcionada que se le da al usuario. Eso de manera muy sencilla, general, lo ampliaremos más adelante. Instrucción, instrucción de usuario, bibliográfico o bibliotecario. La instrucción para los usuarios nos habla que es ayudar a los nuevos usuarios a conocer cómo está organizada la biblioteca, cómo utilizarla, darle un recorrido, darle un tour, eh, brindarle los servicios que genera la biblioteca, eh, la ubicación, ya sea biblioteca, lugar físico, centros de documentación físico o de manera virtual o digital, en esta era de la información. Entonces, si es digital o electrónico, entonces darle como esa guía, hacer ese acercamiento como tal al usuario. La instrucción bibliográfica llama específica, donde empezamos a enseñar al usuario sobre lo que, lo que hay en la biblioteca, es decir, enseñarle a buscar libros, artículos, catálogos físicos o digitales, a utilizar las herramientas que maneja la biblioteca, los centros de documentación o las unidades de información, para que ellos, la información que ellos quieran buscar, que ellos están requiriendo, pues eh, tengan ese conocimiento de cuáles son esas herramientas o hacia dónde pueden ir directamente pues para hacer la consulta. Cuando ya hablamos de la introducción bibliotecaria, en el punto número 11, hablamos que la introducción bibliotecaria es presentarle, ayudarles, enseñarles a usar los recursos o servicios que tiene la biblioteca. En este caso, diferencia de la instrucción bibliográfica, pues la instrucción bibliográfica es muy puntual, donde pues se habla de eh, de referencias, de catálogos. Ya la introducción bibliotecaria como tal es mucho más amplia, donde pues se les enseña sobre los servicios que tiene la biblioteca, no solamente el de consulta, sino el de préstamo, los eventos socioculturales que fomenta, genera o crea como tal las bibliotecas, los centros de documentación o las unidades de información para este caso. Rápidamente vamos a ampliar unos temas. Para este caso, pues, ¿quiénes son los usuarios de la información? Los usuarios de la información son la comunidad general, alumnos, universitarios o cualquier persona que requiera o quiera buscar información. El usuario como tal es la parte importante y el centro de todo, de, de bibliotecas, de los centros de documentación, de las unidades, porque los usuarios son aquellas personas que se acercan a buscar esa información, ya sea por algún requerimiento de investigativo, de ocio, cultural, etcétera. Pero son aquellas personas que requieren esa información o que nosotros estamos brindando, le estamos ayudando o le estamos dando ese panorama para que pues se acerquen a la información. Entonces, otras alternativas o tipologías sobre los usuarios de información, tenemos lo que es la audiencia, prestatario, comprador, lector, donador, que son como otras tipologías que también se le tiene a los usuarios de información. Es decir, la audiencia es aquellas personas que no se han acercado nunca a la biblioteca, no tienen como esa formación para la lectura, para el conocimiento, para la búsqueda de la información. Entonces, aquellas personas que directamente los centros de formación o los centros o las unidades o las bibliotecas pues se acercan a esas personas pues para que tengan pues o conozcan todo el proceso, los servicios que brindan pues. El prestatario pues aquella persona pues que presta como tal la información, es decir, los libros, etcétera. Comprador, pues aquella persona que le gusta pues
Si en este caso los centros o las bibliotecas pues tienen la opción de venta, pues aquellas personas que les gusta tener esa información, o por el contrario está el donador, aquella persona que tiene la información y que le gusta donarla al público en general para conocimiento de todos. El lector es el que está constantemente, le gusta leer, pero también hay otra tipología de usuarios que son los que son constantes, los que son ausentes, los que son eh, esporádicos, pero que también entran dentro de esa categoría como tal de usuarios de información. Tiene algunas características, sí. Dentro de todo lo que hablamos, ahí pueden haber características de esos usuarios, ya sea por cultural, económico, físico, mental, digital, antecedentes sociales, raciales, étnico-religioso, pues todo tipo de esas características igual se crean como tal la tipología y pues obviamente eh, pues hacen de que pues los usuarios se acerquen como tal a la información. Tenemos la formación de usuario, como decía anteriormente, es la mezcla o la combinación de enseñar y orientar o dar las instrucciones como tal a los usuarios dentro de las bibliotecas, pues para que aprendan o utilicen correctamente eh, perdón, los recursos que presta como tal la biblioteca. Eh, porque es importante la formación de usuarios y en este caso la formación de usuarios, de acuerdo a Leticia Sánchez Paus, la información de usuario pues propone dos tipos de objetivo porque es importante. Primero, general, que es como teórico, y segundo, específico, que nos habla ya sobre lo técnico. Dentro de lo general, nos dice de que es acercar o familiarizar, o en este caso, mm, sí, como ese acercamiento general de la biblioteca con el usuario, de la biblioteca con las personas. Esa sería como la primera parte de la formación de usuarios, donde pues obviamente es como esa guía, esa educación, esa instrucción, esa enseñanza que se le da pues al usuario nuevo o al usuario que ya es recurrente. Ya tenemos la otra más técnica, que es más profunda, que es más específica, pues que ya es la de formar o crear o desarrollar habilidades pues para el uso como tal de las bibliotecas, para que pues esas personas adquieran el conocimiento, adquieran los servicios, sepan distinguir cuáles son los diferentes servicios que se presta, que se les presta a ellos como tal, poder consultar rápidamente la información por medio de las herramientas que tienen las bibliotecas o en este caso los centros de documentación o las unidades de información a nivel general. Tenemos los hitos de la formación de usuario que va desde 1850 hasta la fecha. Dentro de 1850 a 1920 encontramos como los primeros pininos sobre la formación de usuarios. Pues los bibliotecarios en aquella época pues tenían rangos importantes, entonces para esos rangos importantes pues ellos empezaron a enseñar o a formar como tal a las personas. Entonces al pues tener pues dar como esa enseñanza, eran como los primeros pasos para la formación de los usuarios como tal. En esta época también vemos que la mayoría de las bibliotecas, tanto públicas o universitarias, pues solamente se limitaron a dar charlas y pues po- poco, como no tenían mucho conocimiento o era la información era muy cerrada, empezaron pues a interesarse sobre los grupos de referencia, los diferentes grupos de usuarios, diferentes personas, pues para brindarles pues la información. Ya desde 1920 hasta 1979, pues obviamente vemos primero el primer manifiesto de la UNESCO para las bibliotecas públicas en una época difícil donde se estaba generando la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues es un hito porque pues a pesar del conflicto a nivel global, pues obviamente la UNESCO, perdón, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. Entonces,
mientras se generaba un conflicto, pues obviamente empezamos a desarrollar o a crear conocimiento y a dar instrucciones y guías en el término, en el contexto de la formación de los usuarios. Por eso es importante, pues, el primer manifiesto. En 1960 se le da a las bibliotecas el carácter de centros de aprendizaje. Entonces, pues eso fue un paso importante, un factor como tal de peso dentro pues de la formación como tal bibliotecaria. Ya durante la década de 1980, eh, pues acercándonos más un poco a la parte de Colombia, pues en Colombia empezó a implementar la formación de usuarios en este periodo de tiempo o en esta década de los 80, eh, creando pues programas de enseñanza por medio del ICTs, ofreciéndolo pues como tal pues a un grupo de referencia como tal. En este caso, el grupo de referencia pues eran a los bibliotecólogos. Entonces, por eso es relevante durante esta época de los 80. Otro importantísimo dentro de la formación de los usuarios en esta época es que la ALA, la American Library Association, eh, pues comienza a orientarse sobre la accesibilidad o la información a futuro. Y ahí es donde se da el primer concepto sobre la información, la alfabetización informacional. Entonces, por eso es relevante esta época y pues lo que acabamos de ver sobre los hitos. Ya al hoy, eh, la formación de usuarios eh, pues, pues está mucho más avanzada, desarrollada y es porque pues diferentes países han aplicado como tal diferentes programas para la formación de los usuarios de manera específica como pues lo mencionábamos anteriormente, ya no de manera general donde ese acercamiento o esa familiarización como tal del usuario a las bibliotecas, sino que ya de manera específica donde pues se puede compartir como tal la información pues ya a diferentes grupos y no solamente estamos en la formación de usuarios de manera física, sino que ya con la era de la información, pues ya nos podemos expandir hasta el otro lado del mundo a nivel global. Entonces, estamos, pues, rompe las barreras de comunicación y el conocimiento. Entonces, ya se puede dar como esa formación, esa guía, esa instrucción o ese aprendizaje a diferentes grupos de personas independientemente de su ubicación geográfica. Para hablar de la sociedad de la información, que es el siguiente punto, es importante tener el concepto claro sobre la información. ¿Y qué es la información? Pues la información es el conjunto organizado de datos relevantes para diferentes sujetos. Esa información es una serie de conocimientos que son comunicados, compartidos, transmitidos, que se constituyen, por lo tanto, algún tipo de mensaje. Entonces, de acuerdo a eso, pues varía de acuerdo a la disciplina, pero a nivel general es el conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos. Entonces, teniendo esto claro, pasaremos a lo que es la sociedad de la información. Habíamos dicho que la sociedad, inicialmente que la sociedad de la información es aquel grupo de personas que compartía la información. Pero la sociedad de la información es importante o tiene relevancia, pues porque no solamente es compartir la información como ya, no, sino que esta sociedad, este grupo de personas, pues utilizan los diferentes medios, diferentes herramientas, utilizan diferentes tecnologías que son clave pues para crear, compartir y pues obviamente usar información valiosa o información clave. Y pues este tipo de información pues ayuda a actividades sociales, culturales y económicas como tal. Por eso es relevante la social información y como tal la información. Ya para finalizar tenemos la alfabetización informacional.
Dentro del concepto de la alfabetización informacional nos habla de que pues incluye todo lo que son las habilidades y capacidades que tienen las personas para realizar tareas relacionadas con la información. Es decir, no solamente el de buscar información, sino que también son aquellas habilidades y capacidades que tenemos para realizar tareas con la información. Es decir, poder entender esa información, poder decidir esa información si es confiable o no, como hemos dicho anteriormente. Entonces, la idea es que esta información pues sea confiable y pues poder diferenciarlas pues de otros tipos de opiniones, otro tipo de información que puede que sea relevante pero que no tienen peso como tal. Tiene unas competencias importantes. eh, pues primero, pues saber qué información necesitamos, dónde buscarla, organizar y clasificar esta información, hacer uso ético de la información que se está recopilando. Entonces, por eso es importante, ¿para qué? Para que no vayamos a dar información que es completamente errónea a las demás personas, porque cualquier información que nosotros compartamos que es completamente erróneo, pues obviamente estamos violando todo, pues toda información que es veraz, toda información que puede ser correcta y pues obviamente eso nos puede acarrear muchas consecuencias que pues al final tendríamos que asumir. Por eso principal, toda la información que nosotros tengamos, que lleguemos o que busquemos o que nos lleguen a nosotros, pues corroborarla, entender realmente esa información y pues saber si darle buen uso a la información que nos está llegando o que nosotros estamos generando. Eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias.